Primero, buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que ustedes tuvieron en la mañana y en la tarde buenas clases. Yo sé que esta hora es súper cansado, pero la vida es así. Hay cosas que no nos gustan y tenemos que seguir. Bueno, en relación a la lectura de la historia de la estadística en la salud, algo así, me acuerdo de esa lectura que siempre paso a todos mis grupos, que es algo obvio. Voy a hacer algunas preguntas de acuerdo con el orden alfabético que está apareciendo en mi Zoom, ¿de acuerdo? Tú mismo, Carolina, tú eres mi primera que está ahí. A pesar que debería ser Acosta, pero como tú prendiste el micrófono, tú estás mi primera. Entonces, Caro, ¿tú leíste el artículo sobre la historia de la estadística? Sí, profe, pero más o menos. Pero sí, es que estuvimos también preparándonos para ¿Qué? para nuestro artículo. Pero sí, porque incluso este artículo también le encontramos y lo mandamos con las chicas al WhatsApp pensando, y usted también ya lo había mandado, porque lo buscábamos hartísimo y lo encontramos también, entonces sí. Así. Pero no solo es una pregunta corta, o sea, del artículo que tú leíste de la historia de la estadística en la salud, ¿puedes decirme el punto principal del artículo? Solo quiero entender el punto principal, lo que el artículo explicaba. El artículo explicaba en sí sobre las enfermedades respiratorias, profe, que ¿Y ocupan ahí? lugares, y las más frecuentes eran la bronquitis, también era la neumonía, la bronconeumonía, y también eran esas, las más vulnerables eran. Pero ¿qué decía de las enfermedades? No entiendo. ¿Qué tiene que ver la estadística con eso? O sea, era de la prevalencia también o sea, era una prevalencia, una estadística de cuántos eran los que tenían problemas pulmonares, o sea, Entendí. respiratorios. Entendí. Ajá. Ok. Es Luis Alejandro, ¿dónde estás tú? Aquí, profe. Ya. Luis Alejandro, a los años que no te veo. ¿Estás viniendo a la clase? Luis Alejandro, Sí, profe. Creo que ¿estás ya. viniendo a la clase? Sí. Porque Sí, no veo profe. tu rostro, solo estoy viendo tus hombros, no veo tu cara. Ponga ahí. Muy bien. O sea, ¿qué más del artículo? O sea, porque Carolina estaba hablando de las enfermedades respiratorias, pero ¿qué más del artículo te acuerdas sobre la historia de la estadística en la salud? ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros puntos principales que mostraba el artículo? Bueno, el artículo en sí, bueno, explicaba primero que el término se comenzó a utilizar a principios del siglo XX. En sí lo que quiere decir el artículo es que introdujeron esos términos para poder tener un registro numérico de las enfermedades. Por ejemplo, ahí hablaba acerca de tener un registro de no nacidos, así, y esas cosas. O sea, en sí es para tener un registro numérico y saber cuál es el número de afectación en una población, por ejemplo, Ya. de cierta enfermedad. Tú eres fan del fútbol, ¿verdad? Por lo que yo veo atrás de ti unas pelotas. Sí, profe. Pero tú juegas. No, ya tiempos que no juego ya, pero sí jugaban. ¿Y por qué joven ya no juega? Ah, sí, porque somos infantes. Olvido, ya está bien. Gracias, Luis Fernando. Luis Alejandro, gracias por tu intervención. Es Alexis Cabeza. A los años que no veo. Ah, no, Alexis sí primero. Perdón. Paso, profe. Imagínate. Mira. Es del artículo que yo. Ah, tengo hasta el artículo abierto aquí. Déjame leer el título. Espera un ratito. Déjame ver. Porque. Perfil epidemiológico de la atención fisioterapéutica en afecciones respiratorias y un hospital de tercer nivel. ¿Leíste ese artículo? Está súper lindo. Es sencillito y lindo. Sí, profe. Sí, Dime. los dos leí.
Pero en este artículo, dame tu visión, dame tu apreciación al respecto del artículo. O sea, profe, lo que me llamó más la atención era la tabla de la parte de lo que eran los resultados, porque era como que para validar los pacientes que fueron atendidos por esta enfermedad que era las enfermedades respiratorias. Entonces es que se basaba un poco más a la parte de las personas que tenían más influencia, la de género masculino en edad de 16 años, y eso explicaba porque eran las principales entidades que trabajaban era a partir de ese tipo de población, ¿no? Que nunca basaron un poco más en la gente de adultos mayores ni nada, sino era como que los pacientes que se atendieron a nivel fisioterapéutico que fueron a esa edad, desde 16 hasta 23 años. Ya, Alex Cabezas, muchas gracias por tu intervención. Andrés Ortega, ¿ya hablé contigo? Andrés, ¿ya hablé contigo? Andrés Ortega, tú estás aquí abajo en mi Zoom. Sí, profe. Andrés Ortega, creo que tú eres el chico que siempre está serio en mis clases. ¿Por qué? Dime. ¿Perdón? ¿Estás serio en mi... Serio, así serio? Ah, es que estaba leyendo, estaba repasando un poco. Porque siempre me acuerdo, tú estabas bien serio así trabajando. ¿Qué esa profe, qué esa clase Sí. hace? No. Ya, ¿qué tiene en tu pared? ¿Son fotos de qué? ¿De alguna banda? Ah, de muchas cosas, de videojuegos y cosas así. Ah, ¿te gustan los videojuegos? A mí me Sí. gustaba mucho pero no me haga bullying. A mí me gustaba mucho ese antiguo, ¿cómo se llama? Super Nintendo, ¿cachas? Que tiene los carritos, Mario Kart, esas cosas. Sí, claro. Gente, no se hace juegos como hacía antiguo, antes. Ahora solo parchis, profe. ¿Cómo es, Carolina? Ahora solo parchis. ¿Qué son parches? ¿No tienen parchis? ¿Qué es eso? ¿Por qué me estás haciendo Es bullying? Porque todo el mundo conoce eso. Porque yo no conozco, entonces explícame, Carolina, porque ahorita me sentí mal. ¿Qué son parches? Parchis es un juego que tienen todos los de Facebook, me imagino, porque todos mis amigos de Facebook me salen ahí. Y son 4 espacios para jugar. Y son unas fichas que salen de su casa y si usted saca el número y le cae en la misma ficha de un enemigo, le manda a la casa de nuevo. Ese es el parchis. Es mejor Candy Crush, creo yo. Sí. Ahorita me acordando de Candy Crush, yo creo que voy a jugar más porque Pero en el nivel no sé cuál. Entretenido. Es súper entretenido, pero dicen que eso como que le relaja, pero no, para mí me estresa a mí eso. Porque cuando tú no ganas estresa, es así, Andrés Ortega, tú que es de los videojuegos. Es porque usted quiere ganar y no gana si es que no se mueve, cosas así, no se pone pilas y todo eso. Yeah. Y entonces uno no está acostumbrado a jugar tanto eso. Entonces pierde, pues. Claro, obvio. ¿Te estresas, Andrés, cuando te pierdes los No. cosas de... No, solo es un juego, ¿para qué tomarse tan en serio? Exacto, Carolina, no te estreses. Además, por lo que yo entiendo, bueno, yo no entiendo mucho de videojuegos, o sea, hay videojuegos que tú vas a aprender el inglés, ¿no? Porque tú vas hablando con otros compañeros de otros países. Sí, también ahí, de otros países, pero a veces ponen como que son de otros países, pero no son de otros países. Porque yo estudio portugués, profe, y vi unos que salían ahí Brasil, y les escribía así, y no respondían nada, entonces no creo que sabían. Porque son niños de 5 años que están jugando, no tú que tienes 50 años. Ajá. Algunos estudiantes me están escribiendo, déjame contestar aquí. Profe, estaba conectado en una video. No se preocupe que estoy grabando. Gente, estoy grabando y estoy hablando de videojuego, qué vergüenza. Vamos a regresar. Presta atención, Andrés. Del artículo, ya, leíste el artículo ese de la epidemiología y la terapia física, ¿verdad? Lo que estaba hablando Alexis Cabezas. En la rehabilitación respiratoria, sí. Sí. Dame tu observación como terapeuta, o sea, futuro terapeuta, en relación pacientes, por ejemplo, que tenga COVID,
ya sabemos, ¿no? Y la profesión de ustedes, o sea, ¿por qué es importante la cuestión de la terapia respiratoria? No sé si el artículo apreciaba un poco de esta línea de la O terapia sea, física. Ujú, claro, o sea, no hablaba tanto en sí, pero ujú, más se enfocaba como que en los estudios y en los resultados que encontraron. ujú, Pero a mi apreciación, o sea, después de este tiempo de la pandemia, yo creo que va a ser una de las, o sea, una de las profesiones más solicitadas y los trabajos más necesarios por el hecho de las terapias respiratorias, por el hecho de que muchos quedaron con secuelas ujú. neurológicas, quedaron con secuelas corporales, incluso desarrollaron enfermedades las cuales no se creía posible desarrollar mediante o sea, el contagio del COVID. Así que Ujú. yo pienso que, o sea, el hecho de fisioterapeutas en este tiempo que viene va a ponerse en auge por todo lo que hemos pasado. Y más que nada porque somos los únicos que hacemos la rehabilitación. Sí, tienes total razón, Andrés. Ya, ahorita tú me dijiste, me acuerdo de una compañera, para no decir el nombre, que es también de nuestra facultad. Ella tuvo el COVID y si no me acuerdo la palabra correcta de la enfermedad, ella desarrolló la algo de niebla mental, alguna cosa así relacionada, o sea, que tú tienes dificultad de tener pensamientos rápidos, la cuestión eh, que era mucho más lento. Entonces, es la primera vez que yo conozco mucha gente que tuvo COVID, así, cada uno Ujú. presentó cosas súper graves, pero ella tuvo esa cuestión de niebla cerebral, niebla mental, no sé. No se llama niebla mental, o sea, es como que dice Llama, que déjame, es una llama que pérdida la de la días, memoria, falta de ajá, comprensión y poca claridad en los pensamientos. sí, exacto. Ella envió un artículo porque ella sabe que me gusta leer, pero ni leí Ujú. el artículo, Y dicen que tiene una sí, relación estrecha con el COVID ahorita. sí, dice así, niebla cerebral, eso dice. Ujú. Ujú. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué dice que pasa? No leí el artículo, no tuve tiempo, pero los síntomas que ella tuvo, justo que dijo el Andrés, o sea, no solamente es cansancio, o sea, tú tienes dificultad para tener pensamientos rápidos, para tomar decisiones, o sea, más cuestiones neuronales, de lo que yo entiendo, a pesar que no leí el artículo, tú no logras procesar bien lo que otras personas están hablando, como si fuera medio que demencia, ¿cachai? Así, no voy a decir demencia porque realmente no leí el artículo, pero de los síntomas que ellas tienen, que ella tiene todavía, es esto. Entonces, ella también está haciendo demás con psicólogo, algunas terapias, no sé qué, con ustedes terapeutas, de algunas otras cosas, porque ella escribió mucho. Entonces, no leí bien. Yo quiero leer ese artículo que ella me envió, porque es importante. O sea, hay muchas gracias, Andrés Ortega, por tu participación. La cuestión es que ¿cómo es un virus? No es que el virus es nuevo, el SARS, no, no es esto. El Ujú. COVID, que es la enfermedad, todavía no sabemos qué más se puede desarrollar, porque no sé si ustedes se acuerdan a principio, no a principio de año, no. Tipo, en ese medio tiempo apareció algunos niños con algunos síntomas medio raros. Es que no me Sí, exactamente. Entonces, los médicos estaban relacionando también con el COVID. En Brasil no he leído nada sobre eso. Entonces, además, por ejemplo, la mamá de un amigo que fue, o sea, es feo decir estas cosas, pero bueno, ella de Tungurahua, fuera, ¿no? De Tungurahua, y a pesar que era enfermera, todo, ella tuvo el COVID. Y se fue al hospital de los Valles porque era el único que tenía camillas. O sea, ahorita no es cuestión más de amistad, ¿sabes? Ah, yo conozco a alguien de la Chitán, conozco a alguien de no sé dónde. No, ahorita donde hay camilla te vas. Entonces ella se fue a Hospital de los Valles y ella presentó un montón de síntomas medio raros así. Entonces, no sé exactamente, todavía no he hablado con mi amigo para, entender, para ver qué tipo de cepa, o sea, si será alguna secuenciación del virus, porque el médico dijo que los síntomas que la estaba presentando era muy raro en relación a otros pacientes que ellos tenían. Entonces, parece que la cepa que tiene en Tungurahua, especialmente en Baños, es distinta. No sé si ustedes escucharon eso, ¿cachai? Entonces, ella tuvo, ¿cómo es? Accidente. Creo que se llama así en español, ayúdenme. Accidente cerebrovascular, así se llama. sí, 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 Tuvo así es. esto y ella, como ella tuvo esto,
¿Alguna cosa pasó O mal? sea, empeoró, ¿Cómo? tuvo peor, o sea, empeoró, Sí, porque me empeoró. imagino que tuvo secuelas del y empeoró Claro. más. Entonces, pero todavía ela estaba consciente y el médico pidió su autorización para poder intubar. También llamó a la familia porque yo me acuerdo de eso. Estaba justamente con mis amigos, entonces él llamó para también hacer consentimiento. Y yo dentro de mí ya decía, se cagó. O sea, perdón, está grabando, ¿no? Pero fregó. Entubó una persona de 75 años, se fregó. Entonces creo que demoró 3 días más, ella falleció. Entonces, ajá. Entonces, una cuenta de $30,000, ojo, ¿no? Porque ella no tenía la del IES, ¿no? Seguro, El seguro no seguro de tenía. ahí. No. Oh, qué Creo pena. que esa gente, no entiendo, ustedes que conocen gente de, por ejemplo, de algunas provincias, no entiendo por qué no se preocupan de tener seguro del IES, ¿cachas? Porque la cuenta de, bueno, como son millonarios, ¿qué soy yo? ¿No? Pero, Eso, eso, dime. eso en sí es problema suyo, así. Si usted quiere aportar, aporta, si no aporta, no aporta, pero Claro, voluntario. imagínese que son $60 mensuales de aportaciones y si es que no tiene trabajo, usted tiene que pagar su aportación porque eso Claro, es como un seguro de vida de que yo aporto al IES y tiene que atenderme en un hospital público, pero si el que no aporta, ¿qué? claro, la cuestión es que tú puedes hacer la aportación voluntaria y Ah, supongo ah, que en los hospitales públicos no hay camillas, tiene que direccionar al particular, ¿cachai? Así funciona. sí. Entonces, claro, mas si tú eres millonario, Ujú. que son $30,000, o sea, pero yo soy pobre, entonces mejor aportar voluntariamente y, pero ahí yo Exacto. pienso, ¿cachas? De saliendo un poquito de la cuestión de terapia física, todavía eso es epidemiología, ya eso también es de nuestra asignatura. Y también de la Claro. cuestión social, o sea, una persona que es pobre, 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 o sea, realmente no logra aportar el IES, se muere pues, porque el hospital, no, mi amiga trabaja con él, no es Achecán, no es Eugenio Espejo, él, Pablo Arturo Suárez, que es el referencia de COVID, las cosas que ella me dice, o sea, la última vez que conversé con ella me dijo que está tan lleno, tan lleno, tan lleno, que cuando alguien muere y sobra una camilla y tiene como, supongamos, 50 personas afuera con el COVID, ellos escogen los más jóvenes. ¿Entiendes? Sí, escogen, exacto. Es Eso algo, sí es verdad. Sí. dime, Josué, Yo tengo un tío que trabaja en el HCAM. Y bueno, ¿qué te dije? también, y entonces es full conocido, así, dice que, digamos, si hay una persona adulta mayor y ya está, o sea, con COVID y tiene problemas respiratorios, y hay una persona joven, o sea, de 30 o 35 años, al señor adulto mayor le dejan morir y le ayudan al joven para que se salve, Claro, así. Sí, Porque claro, Josué. supuestamente tiene más por vivir. Porque la cuestión es salvar lo que más, tipo, lo que pueda sobrevivir. Hay una película que no me acuerdo ahorita, después ustedes me acuerdan, nada a ver con, creo que no es nada a ver con enfermedades, pero es sobre la guerra. No sé si ustedes gustan películas sobre guerras, esas cuestiones de, era los chinos contra, no, ¿qué chinos? Era Japón. Ah, era la Segunda Guerra Mundial, eran los japoneses contra los norteamericanos, ya, o sea, los estadounidenses, perdón, no norteamericanos, los estadounidenses, que ujú, justo, básicamente, por lo que me acuerdo, siempre hay los médicos, ¿no? Los dos grupos, obviamente, ¿no? Tiene que, entonces, ahí en la guerra, bla, 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 y el médico, también es el militar, tiene que salvar a las personas o que más, o sea, tiene 5 personas ahí en el piso muriendo por un montón de tiros, obviamente tiene que salvar lo que él cree que realmente se va a sobrevivir. Entonces, pero en esta película, ese man, él logró a salvar todos que, mismo que estaban medio ahí muriendo, él logró sacar a todos. Entonces, es una película súper bonita. Voy a buscar, me acuerden más de noche, porque es interesante que ustedes vean también ya cosas un poquito más allá de, y también el número de muertes, porque la cuestión de la morbilidad, personas infectadas, no mortalidad, personas que murieron. Entonces, cuando se habla mucho de la estadística, porque cuando hablamos de guerras, de ley tenemos que hablar de estadística, o sea, como el desarrollo de la penicilina, no sé si ustedes se acuerdan, bueno,
cuando hablamos de bioética, gente, yo estoy hablando tantas cosas, perdón, verán, es interesante para ustedes, o sea, ustedes están trabajando con epidemiología, entonces, yo podría dar una clase a ustedes de bioética que es interesante, pero quiero dar ese ejemplo, ¿ya? No solamente en la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando tipo, los nazis hicieron experimentos en seres humanos, ¿se acuerdan un poquito de esa historia? Ellos no fueron los únicos que hicieron experimentos en seres humanos sin consentimiento de los judíos, de los gitanos, etcétera, que no tenía la raza pura, en fin. Parecía que todos tenían pedigrí, ¿no? Los arianos, en fin. Pero también los estadounidenses también hacían experimentos. Entonces, por ejemplo, hay varios experimentos en seres humanos. Les puedo pasar unos documentales que veo en casa. Si ustedes son sensibles, van a llorar, porque yo misma lloro full. Creo que la ciudad de Tuskegee, creo que es así que se pronuncia, Tuskegee, no sé, ¿ustedes se acuerdan? Por 40 años, por lo que yo me acuerdo, era época, 40 años, hicieron un experimento contra los afrodescendientes. ¿Ya? ¿Qué hicieron? Los afrodescendientes tenían mayor prevalencia de sífilis en esta ciudad, ¿ya? Entonces, sífilis obviamente es con penicilina, tranquilos, se pueden ser curados, obviamente, con la penicilina. En esta época ya había descubierto la penicilina. Entonces, los médicos, o sea, de Tuskegee, ellos mentían a los pacientes afrodescendientes que ellos estaban haciendo un tratamiento contra la sífilis, pero era mentira. Ustedes pueden hasta buscar ahí en Google algunas fotos, que era mentira. Ellos no estaban dando tratamiento a la población, ellos querían ver la historia natural de la sífilis en el cuerpo humano. ¿Cachón? O sea, ellos querían ver las consecuencias de la sífilis y un montón de personas fallecieron, algunos sobrevivieron y algunos contaron su historia. Y cuando Clinton, el expresidente, cuando supo, claro, fueron 40 años de estudio, chicos. Estudio. ¿Cachón? Entonces, Clinton obviamente pidió disculpas por la nación norteamericana, que debe ser antiético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces olvidamos que no es solamente que los nazis hicieron experimentos. Corea del Norte, hay cosas que ni sabemos lo que ellos hacen. Rusia, o sea, hay experimentos de sueño, que creo que ustedes ya... Hasta hay una película, hablo chévere porque es interesante, pero no es chévere, sobre experimentos sociales, que también fue en Estados Unidos, que salió súper mal. Hay una película, por ejemplo, que daba poder a algunas personas, algunos quedaban presidiarios. No sé si ustedes se acuerdan de esa película. Tipo, ese grupo será presidiarios, ese grupo será tipo los de la seguridad, los policías, ¿no? Entonces, es un experimento social que ellos sabían que era un experimento, ellos querían entender básicamente cómo el poder podría influenciar a las personas. Entonces, salió súper mal el experimento social porque ellos enloquecieron, mataron gente. Es una película también súper interesante, que es bueno saber. También ir a la cuestión de ética, ¿no? Porque de epidemiología también estará relacionado con la ética. Había de Tuskegee, los experimentos humanos en Segunda Guerra Mundial, experimentos de sueño. No sé si ustedes se acuerdan de algún otro experimento para que yo me acuerde aquí ahorita. Había el experimento, no es sífilis, ¿cuál es la otra? No, una super, o sea, que no era tipo experimento. ¿Se acuerdan de la Segunda Guerra Mundial cuando los estadounidenses lanzaron la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, en Japón? Uf, la bomba nuclear, ¿verdad? Hay la película de Mary Curie, no sé muy bien hablar en francés eso. Asiste esa película, fue ella que descubrió el plutonio, por lo que me acuerdo, que es un átomo que tiene esas cuestiones nucleares, no sé. Pero en fin, regresando sobre la historia, ¿ya? Lanzó la bomba y todos ahí murieron, lo que sea, y claro, no la radiación, la primera cosa que te causa, si tú no mueres, obviamente, es tener cáncer. A la serie de Chernobyl, creo que se llama así en español, no sé. Esta serie es súper, hiper, mega chévere. Gente, estoy pasando tantas cosas chéveres para que ustedes vean. Pero van a llorar, pero es bueno. Lo que quiero decir es lo siguiente. Lanzaron la bomba, etcétera. No sé qué pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, algunos médicos estadounidenses se fueron a Japón
para supuestamente ayudar a las personas que tenían radioactividad. O sea, que no murieron, pero tenía todavía radioactividad en su cuerpo. Otra vez mentirosos, solo querían ver cómo la radioactividad tenía efecto en el cuerpo humano. Ellos no estaban allá para curar a las personas o hacer tratamientos. Y querían saber qué pasa en el cuerpo cuando una persona tiene radioactividad. Y todos murieron, obviamente. ¿Cacharon? O sea, hay un montón, si ustedes leen historias, un montón de cuestiones de antiéticas, obviamente, en pro de la ciencia, ¿no? Porque había estudiantes míos que decían, pero profe, un experimento nazi que era sobre, ¿cuál era que me hablaron? Sobre cuánto tiempo podemos respirar dentro del agua. Entonces había como un tanque así grande, no sé si habla español, grande, ponía el individuo, quedaba el individuo ahí, un promedio de 3 minutos ahí que aguantara la respiración, y sabemos básicamente una persona normal no que es nada, ¿no? Porque eso tiene más, o sea, capacidad respiratoria, entonces un promedio de 2, 3 minutos tú logras sobrevivir dentro del agua. Entonces había también esos experimentos así bien crueles. Ahí me decía, pero profe, hay muchos experimentos que hicieron que hoy en día realmente sirvieron para entender ciertas cuestiones. Yo dije que sí, que tenían toda razón, pero por las cuestiones de los experimentos nazis, vieron la Organización Mundial de la Salud, no, perdón, los derechos humanos, el Código de Nuremberg, para decir que básicamente que cualquier intervención, o sea, cualquier área de la salud, puede ser ustedes, pueden ser los médicos, los nutricionistas, lo que sea, ustedes deben tener consentimiento informado. Cuando ustedes, creo que ustedes ya tuvieron práctica, cuando ustedes tocan los pacientes, ustedes tienen que decir lo que van a hacer, ¿verdad? Tienen que explicar al paciente lo que van a hacer. Eso es cuestión de derechos humanos, porque el paciente debe saber exactamente, ese es uno de los... Yo ni estoy poniendo diapositiva, perdón chicos, porque estoy hablando, perdón, pero esos son uno de los parámetros de la bioética que se llama no dañar, o sea, de la maleficencia, de la beneficencia, que los pacientes tienen el derecho de decir no y de decir sí, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando tú eres menor de edad, obviamente tu responsable va a decidir, porque sé tantas historias que obviamente ustedes también deben saber. En Brasil, antes mismo que yo venga a Ecuador en 2010, una niña menor de edad, obviamente era niña, ella sufrió un accidente y necesitaba de sangre. Infelizmente, sus papás eran testigos de Jehová. ¿Qué pasa con eso? ¿Alguien aquí es testigo de Jehová? ¿Nadie? ¿Testigo de Jehová? ¿No? Carolina, ¿tú eres? No. Porque testigos de Jehová, ellos no aceptan donaciones de sangre, o sea, de tejidos, tampoco de órganos. Entonces, para poner la sangre que necesitaba la niña para sobrevivir, tenía que tener el permiso y el consentimiento de los padres, sus responsables, y los padres dijeron que no. Pero también hay la contraética porque los médicos hacen un juramento hipocrático, o sea, deben salvar vidas. Entonces, lo que pasó, así en resumen, fue que mismo sin el consentimiento informado de los padres, el médico así mismo puso sangre para la niña para que sobreviva. Entonces, los padres hicieron como una demanda porque el médico fue contra el consentimiento informado. Ahí entró la cuestión religiosa y la cuestión hipocrática. Claro que no, obviamente, porque él salvó vida, bla, 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 pero hay mucha discusión todavía. Yo creo que a nivel Sudamérica, porque somos un continente católico, ¿no? Independiente de cualquier religión que tengamos distintas, somos católica. Entonces, hay mucha discusión, a pesar que los católicos mismos no tienen ese problema con la cuestión de donación, es más algunos grupos como Testigos de Jehová, no sé si hay otros, son tantas religiones, ¿verdad? No sé si hay otros por ahí, pero bueno, que no se puede ser influenciado por la cuestión de los médicos, pero hay una gran pelea. Además también, por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron esta serie Grey's Anatomy.
Es Grey's Anatomy. Ajá, Grey's Anatomy. Creo que es eso, ¿no? Justo pasó un episodio que pasó en Brasil, justito, que fue que había un médico, igualito, fue el mismo que pasó, que era musulmán, ¿ya? Y cuando tú haces un aborto, una chica hace un aborto, y él sabe que es un aborto, él no te ayuda, tú es contra el islamismo y toda aquella cuestión religiosa. Entonces, lo que pasó en Grey's Anatomy, lo mismo que pasó en Brasil, fue que en la emergencia la chica ingresó y vieron que era un aborto que él había realizado y el chico, tipo el médico no quería, porque por cuestiones suyas religiosas, obviamente no quería atenderla porque su religión dice que, en fin. La cuestión es la siguiente, cuando tú haces el juramento hipocrático o cualquier juramento que ustedes van a hacer cuando terminen la carrera, que hay un juramento, ustedes necesitan salvar vidas independientemente de su creencia. ¿Cacha la idea? Entonces no tiene nada a ver su creencia con lo que ustedes deben hacer. Ustedes deben salvar vidas, independiente de lo que... porque el islamismo no solamente es una religión, es un modo de vida también, ¿no? Entonces, medio complejo. Eso para líneas generales. Profe, que a raíz de todo lo que ha pasado o sea, se aplicó esto de que a pesar de que usted, la religión que tenga debe salvar vidas, ya porque ya se sabe que... Claro, la cuestión que, por ejemplo, ese médico fue demitido, tipo, él salió porque él no podría hacer eso, él debía haber atendido en una emergencia a la chica. O sea, no se puede. El juramento es salvar vidas. Tú puedes tener, por ejemplo, el aborto es ilegal, totalmente ilegal en la mayoría de los países, o sea, pero cuando tú llegas al hospital, ya tú estás ahí teniendo el aborto, lo que sea, estás muriendo, estás sangrando, lo que sea. Cuando tú llegas al hospital, el médico debe atender, punto final, debe atenderte, ¿ya? Y hacer el máximo que se pueda, a pesar que sea ilegal. La cuestión ¿cómo se llama? De las leyes ecuatorianas, no sé muy bien sobre, yo sé que es prohibido el aborto, obviamente, pero no sé muy bien cuando tú haces, yo solo sé que mismo que tú estás súper mal porque hiciste un aborto, tú puedes llegar al hospital, ellos debían atenderte. La cuestión legal, ahí ya no lo sé, esa parte realmente no he leído, infelizmente, pero si ustedes están interesados que yo sepa, sí, me escriba por interno, pero la parte legal no tengo idea, pero la ley es que los médicos deben atenderte y salvar tu vida. Punto final. Lo mismo pasa entre cuando tu bebé, tú estás embarazada, por ejemplo, tu bebé está sufriendo, o sea, escoger entre la madre y el bebé. Ajá, eso también pasa muchas Tiene que veces. salvar a la madre. O sea, esa es la primera idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, tú mueres como mamá, pero el bebé también puede nacer con muchos problemas genéticos o lo que sea que pasó con el embarazo, alguna cuestión genética del bebé. Entonces la mamá va a decir, ay, salve primero mi hijo, no sé qué. Sí, eso dicen, pero en sí preguntan a la familia quién quiere salvarle y así optan por Pero el que... éticamente hablando, debe salvar la madre. Ahora, claro, hay algunos puntos críticos para analizar si la madre realmente se va a lograr sobrevivir, cómo van a ser el bebé. O sea, obviamente, yo no soy médica, ¿no? Entonces ellos deben tener un protocolo, obviamente. Entonces, ve quién salva primero. Normalmente es primero la madre. Exactamente. Pero hay protocolos para todo, ¿no? De algunas de enfermedades, hay un montón de cosas ahí. ¿Está claro, no? Ya, perfecto. Sí. Ya, habíamos conversado con Andrés Ortega, entonces vamos a seguir con Brittany. Yasmin, ¿dónde estás, Brittany? ¿Cómo estás, joven? ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde está ella? Brittany, ¿dónde estás tú que no te veo? Brittany no está en clase, Katia ya le apagó la cámara. ¿Alguien conoce a Brittany? Profe, no, sí está en clases, pero no le funciona el micrófono. Ah, ¿no le funciona el micrófono? No, profe. Pero voy a poner aquí, Brittany me debe una respuesta. Voy a poner aquí. Que Brittany después usa WhatsApp para enviar audio, ahí funciona el micrófono, ¿no? Yasmin, voy a poner aquí, me debe una respuesta. Para que después ella me conteste. Ahí yo sigo.
Ah, después de Britney, déjame ver dónde estoy yo. Carolina Orellana, no, tú ya hablaste. Daniela Enríquez, ¿dónde está la Dani? Aquí, presente. ¿Dónde está la de arriba? Dani, o sea, el artículo que tú escogiste con tu grupo, ¿cuál fue? ¿Sobre qué? Ya, bueno, el artículo que escogimos con mi grupo es muy similar, pero esto fue un estudio en una universidad, en una institución universitaria. Se analizó desde quinto hasta séptimo semestre. Ellos querían observar las organizaciones, o sea, un reconocimiento de las cifras epidemiológicas para saber la atención de un fisioterapeuta y también para la prevención de la enfermedad en quemaduras, de las enfermedades. Bueno, en este artículo decía sobre las quemaduras. ¿Tú tienes ahí el artículo en tu compu para poder compartir, para que yo vea también? ¿Alguien de tu grupo tiene en la compu? Ahorita no le tengo abierto. Le voy a buscar para poderle abrir. Sí, no, así tú puedes compartir. Aquí abajo dice share screen. Entonces tú puedes... Profe, yo le puedo compartir. Entonces comparta usted para que yo vea. Pero déjeme ver porque estoy desde el celular y no sé cómo funciona desde el celular. Más de celular, más complicado. Nunca he intentado. Pero hay otras personas del grupo, ¿verdad? No solamente las dos. ¿Sí o no, yo? No, otros compañeros más. Jocelyn y Carolina no está ni preocupada que lo estoy hablando. Mira la cara de ella. No, profe, sí le estoy escuchando. ¿Está escuchando, Jocelyn? Ya, alguien del grupo que pueda compartir que necesito ver. Ahí está. ¿Qué es eso? ¡Ole! Vamos a mirar los... ¡Ay! Eso. Hay como agrandar. Perfil epidemiológico de los eventos atendidos en prácticas asistenciales. Ponen los resultados, porfa, abajo. Calma, quédate ahí. Quédate ahí. No, sube. Me dio ahorita un ataque cardíaco. Vi algo mal escrito. Ahí, en mi resumen. Chicos, les daré, verás, a toditos les daré 5 décimas. Déjame ver si está escrito ahí. Sí está escrito. Ahí mismo, quédate ahí. No estás utilizando tus datos, ¿verdad? ¿Son tus datos, Nicole? Verá, daré 5 décimas si ustedes encuentran un error ahí. No es de ortografía, no es esto, es un error. Donde dice la epidemiología. Es del 2013, profe. 2015. También. 13, 15. ¿Qué es del 2013? No es eso. No es esto. No es esto. No es esto. No es el año. No muevas. Ahí, deja ahí. Lo que dice artículo sin editar, profe. ¿Cómo citar, no? No. O sea, esas palabras que están atrás del texto que dice artículo No, estoy hablando del texto mismo. No es error ortográfico, no es esto. Es algo, no puedo decir, si no voy a encontrar 5 décimas. Ah, es eso que dice introducción, o sea, dice resumen, después de abajo introducción. No es formato, no es cuestión de formato, no es formato. Una palabra mal escrita. No es palabra mal escrita. Voy a aumentar un punto desde hoy. Voy a aumentar. Ya, espere, profe, Creo que sí sé, pero se me fue la palabra. Espere, profe, es esa cosa que... ¿Qué cosa, pues? La sangría, dicen. Eso, la sangría. No, verás. No es nada formato. No es formato. Ajá. El año. No es año. No es año. Es la que está separada de salud raya enfermedad. No es eso, para nada. Un punto. A ver, espere. Lea con tranquilidad. Epidemiología se escribe siempre con mayúscula. No es cuestión de eso. Tal vez porque en el resumen está detallada la introducción,
resultados y conclusión. No, no es formato, no es Es esto. formato. Espera, Lea el texto, tranquilidad, lo que estaba apareciendo ahí. Tranquilidad, tranquilidad. Lo que dice en humano. No. No muevas porque está justamente en mi cara. Está en mi cara. Tipología sociodema. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Se ha equivocado? Tal vez no está, usted sabe de otra manera. Artículo esta sin palabra. quitar, profe. No, no es eso. No es esto. No es nada de formato. Es cuestión... Voy a tener que bajar el punto. Voy a poner 5 décimas. Es cuestión de la metodología. ¿Eso es? Dime ustedes, pues. O sea, yo no les voy a dar la respuesta. 5 décimas. Es la metodología. O sea, es que están los objetivos ahí. Primero se necesita la introducción para después más abajo poner objetivos. Joven Javier, no es esto. Ay, Está correcto. Es introducción, objetivos, metodología. Y la metodología hay algo mal ahí. Hay algo mal. Observacional. ¿Por qué está mal? No es diseño. ¿Por qué? Dime, Daniela, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se debe decir un diseño corte transversal, sino un... Espera. No, pues dicen, porque la metodología no puede ser observacional. ¿Cómo? La metodología no puede ser observacional. ¿Y por qué no es observacional? Digo, no sé. Lea después del observacional. Hay un problema después del observacional. Infieles, ¿qué es eso? Corte transversal analítico. Ahí está. Transversal analítico es el problema. El error. 5 décimas para explicarme por qué está mal transversal analítico. Porque el transversal es con enfoque descriptivo. ¿Y hay analítico? No. O sea, debería de ser con descriptivo, no analítico. ¿Por qué no? Pero quiero saber por qué, Daniela. ¿Por qué? Estás en la mitad de la respuesta. Y está bien que transversal descriptivo. ¿Por qué? Déjame ver aquí. Nicole, para de compartir la pantalla para poder ver a ustedes, porfa. Porque esos tus WhatsApps ahí están muy... Ya. Vamos a hablar aquí porque eso es cosa grave. Ya miré hasta el nombre de la revista. Me dio un ataque cardíaco ahorita, Jesucito, me fue a morir. Pues, Profe, antes de eso, si es observacional, bueno, tendría que ser un diseño no experimental también. No, si tú pones que es observacional, ya niegas que es experimento, porque observacional no tiene intervención. Claro, ya. Pero deberían ponerlo. No, pero ya estaba en el resumen. Solo leímos el resumen, ¿verdad? No leímos todo el trabajo. El resumen es observacional, quizás sea observacional. Ahí tendríamos que leer todo el trabajo para ver si es observacional o no. Pero bueno, ese no es el problema. El problema fue que pusieron transversal analítico. Ese fue el problema. Tú dijiste que el estudio descriptivo, fresco, pero quiero entender, voy a poner a Daniela aquí la mitad, ¿ya? Para que tú no me mates también. Daniela Enríquez, tienes más 0.25. El otro 0.25, ¿quién me va a contestar? ¿Por qué no es analítico el transversal? ¿Quién quiere ganar 0.25? Ya estoy buscando en el Google. Jesucito, ustedes también son terribles, ¿ve? ¿Por qué el transversal no puede ser analítico? Esa es la pregunta, 0.25. Chico, investigación. Ustedes ya estudiaron investigación, ¿verdad? Ah, ¿no estudiaron investigación todavía? Sí, estudiaron investigación 1. 1. Entonces, colita, jefa. Entonces, ¿por qué transversal no es analítico? 0.25.
Escucho, ¿alguien quiere hablar? Mateo Zambrano. No, Mateo Enríquez. Pamela, yo lo veo la mitad de tu cara, Pamela. ¿Quieres decirme algo, Pamela? Javier, tú deberías acordarte, Javier. Tú fuiste mi estudiante. Y profe, sí, estoy pensando. Sí. Transversales, Déjeme pensar. Voy a aumentar, porque Daniela Enríquez ya ganó 0,25. Les voy a dar 0,5. Estoy aumentando el valor, verán. ¿Por qué transversal no puede ser analítico? Juan Carlos, tu cara está hablando para mí. ¿Quieres decirme algo? No sé, estaba pensando porque alguna vez cuando tuvimos una clase, dijeron que la parte de la población es un grupo definido, entonces no podríamos analizarle algo así, no sé. No, es porque no está relacionado con la población. Un punto ahorita el primero parcial. ¿Por qué transversal no es analítico? Un punto les doy. Josué Vaca, ¿por qué apagaste la cámara? Andrés Ortega también quiere engañarme aquí. Profe. No, Lice, sino que... Puede ser por aquí, profe, solo que no está valiendo la pena. Observacional, profe. Calma, Mateo estaba hablando primero. Espera un ratito. Dime, Mateo. Puede ser por los datos con los que se manejan. Calma, otra vez, habla un poquito más alto. Por los datos con los que se manejan. ¿Qué es eso, no, Cacho? O sea, digamos que en un estudio transversal, los datos son variables, o sea, se analiza datos variables, recopilados en un periodo de tiempo, y en el otro no. No exactamente, no. ¿Quién iba a hablar? ¿Quién estaba hablando, gritando ahorita? Pamela. Sí, o sea, por decir que el transversal es un estudio que en cambio nos va a ayudar a medir la prevalencia, yo que sé, de alguna enfermedad o de la incidencia de alguna cosa, de algo. ¿Y el analítico? ¿Y el analítico qué es? En cambio es algo que nosotros escogemos al azar y luego lo vamos a comparar. No necesariamente, ustedes están mezclando muestreo con tipo de estudio. No. Vivian, un punto, acolite, jefa. ¿Qué es transversal y qué es analítico? Voy a contestar, pero ustedes me deben ver. Dime, Dorian. Puede ser porque en transversales se debe tomar un único dato para el sujeto en un solo tiempo y a diferencia del analítico que necesitas varias tomas de, ¿cómo sería? De datos o pruebas. Ya, sí, estás con 90% de la respuesta. Si transversal, sí, estás con 90%. Si el transversal toma solo un dato y el analítico toma más de un dato, ¿qué hace el analítico? ¿Es un estudio de qué? ¿Descriptivo o es...? El analítico es de corte... ¿Cómo era? Corte... A ver, son estudios... ¿De qué? Dime. Si no estoy mal, son de causa y efecto. No, transversales son causa y efecto. Ya ganó Dorian. Dorian Moreno, te debo ¿cuánto? Solo una décima, ¿verdad? Oiga, yo dije de causalidad, dice, no se vale. Punto, dijo. Ustedes quieren engañarme. ¿Quieren ver? Chicos, por el amor de Dios, presta atención que les voy a decir ahorita, que ese artículo del grupo de Daniela no significa que quizás estén mal los datos de los resultados y voy a querer analizar todavía todo el artículo para leer, ¿ya? Pero ese error fue tipo boom en mi cara. Cuando hacemos un estudio transversal, ya, por sí solo, el estudio transversal ya es observacional y descriptivo. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque yo debería... ¿Ustedes gustan más de PowerPoint para poner PowerPoint? ¿O quieren que yo hable así nomás? Ponga. Yo puedo poner PowerPoint. Voy a poner PowerPoint.
Eu hablo tanto que déjame buscar el PowerPoint de estudio. Espera un ratito. Porque por lo que yo veo, la vida aquí está complicada. Aqui é estadística, no. Déjame ver tipo de estudio, donde tenemos, que es súper importante eso para ustedes. Tipo, aquí, líneas, no. Líneas de investigación, ¿dónde está eso? Tipo de estudio aquí. Es raro porque no está aquí. Bueno, voy a abrir el PDF mismo porque no sé dónde está el PowerPoint. Déjame compartir con ustedes. Ok, voy a compartir mi PDF mismo. Ya. Verán, voy a enseñarles aquí. Yo también les voy a enviar. ¿Ya alguien me está escribiendo? No. Alguien me está escribiendo. Verán. Voy a explicar a ustedes paso por paso, porque es súper, hiper, mega importante cuando ustedes lean cualquier artículo, especialmente artículo de epidemiológico, ustedes deben entender los tipos de estudio. Entonces voy a explicar uno por uno para ustedes, ¿ya? Eso no, aquí. Verán. Vamos a llegar aquí. Hay varios tipos de estudio, pero el más básico es el observacional, que estaba en el artículo, y el experimental. ¿Qué es un estudio observacional? Es un estudio que tú no intervienes en la población, o sea, tú no analizas. Ustedes que son de terapia física, por ejemplo, profe, yo quiero analizar la eficacia de un tratamiento, porque eficacia y efectividad es distinto, ¿verdad? Quiero analizar la eficacia o la efectividad de un tratamiento. Si ustedes hablan de eficacia o efectividad, obviamente es intervención. Porque una intervención, obviamente, controla las variables independientes, ¿ya? ¿Y qué son variables? Variables son características o atributos que se pueden medir o observar. Todo que se mide es una variable. Yo puedo medir, por ejemplo, el color de la camisa que ustedes están utilizando, puedo medir la talla, puedo medir el peso, puedo medir la presencia o ausencia de alguna enfermedad o ¿cómo se llama en terapia? ¿Trauma? No, porque me suena más psicología. ¿Algún trauma cervical? No sé. Algo, no sé muy bien. Sí, trauma, profe. ¿Es trauma? Golpe, trauma. Sí. Ya, perfecto, gracias. Gracias, Carolina. Entonces, la ausencia o presencia de eso, ausencia o presencia de alguna fractura. Entonces, esto son variables que se pueden medir. Si ustedes, por ejemplo, ¿eso es un gato, Carolina? ¡Ay, qué hermoso el Micho! No quería tanto negro para hacer Power Ranger con los míos, de varios colores. Mira qué lindo. Regresando, para no perder, ¿no? Que la profesora habla nada. Si yo quiero solamente analizar, preste atención. Profe, yo solamente voy a analizar, como leí mis artículos, la prevalencia de fracturas de la rodilla en los futbolistas. Tranquilo, jefe. Es un estudio observacional. Epidemiológico, obviamente, pero es observacional porque yo no estoy haciendo ninguna intervención, solo quiero analizar la prevalencia. Ay, profe, pero hay una nueva técnica de masoterapia y yo quiero analizar la eficacia. Eso es intervención. Eso debería ser un estudio experimental. ¿Cacharon? Entonces, esto por esta parte. ¿Ya? Eso no es para ustedes. Ya, bueno. Es de acuerdo con la planificación. Por ejemplo, tenemos estudios prospectivos, tenemos estudios retrospectivos y tenemos estudios ambispectivos, que no están en la diapositiva, pero también tienen ambispectivos. ¿Qué significa? Los estudios prospectivos son aquellos estudios que ustedes van a recolectar la información, porque son datos primarios. Si son datos primarios, los investigadores recolectan la información. Por ejemplo, profe, yo quiero analizar la incidencia de problemas respiratorios de personas que tuvieron COVID entre los meses mayo 2020 y diciembre 2020. O sea, pongo ese periodo de año, yo quiero analizar la incidencia. O sea, la incidencia también es un diseño epidemiológico. Significa que ustedes van a hacer un seguimiento poblacional. ¿Ya?
de cuánto, por ejemplo, la tasa semanal, la tasa cada 15 días, no lo sé. Eso vamos a aprender, obviamente, cómo calcular a posteriori. Entonces, ¿cuál es la tasa de la incidencia durante ese periodo de tiempo? Entonces, la incidencia es prospectivo porque nosotros vamos a calcular. Nosotros vamos a medir esta tasa de casos nuevos de personas con problemas respiratorios por cuestiones del COVID. Ahora, si yo pregunto a ustedes, ¿cuál fue la prevalencia de personas que tuvieron problemas respiratorios en el mes de mayo de 2020? La prevalencia podría decir, profe, de las 2.000 personas que tuvieron COVID, 30% tuvieron problema respiratorio tal, ya tuberculosis, lo que sea, tal. Entonces, eso es datos secundarios, porque ustedes recolectaron de la historia clínica o sacaron datos del Ministerio de Salud. Ustedes no calcularon en mayo de 2020, porque ya recolectaron la información que de las tantas personas, ese porcentaje fue por personas que tuvieron problemas respiratorios. Entonces, esos son datos secundarios. Si yo hago un estudio solamente de prevalencia, es un estudio retrospectivo, porque yo no recolecté datos. Ahora, profe, ¿yo puedo utilizar las dos técnicas? Claro, ambispectivos, o sea, yo tanto puedo utilizar datos secundarios cuanto datos primarios para contestar la pregunta de nuestra investigación. ¿Entendieron hasta el momento la idea? ¿O repito? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué? ¿Repito o ya entendieron? No entendí la respuesta. ¿Cuál fue? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, repita, por favor. Ya, repito. Verán, déjame sentarme. Verán, déjame buscar una forma más fácil de explicar. Verán, voy a poner aquí el micrófono muy cerquita de mí. Cuando nosotros queremos utilizar datos que fueron recolectados por el Ministerio de Salud, datos recolectados, por ejemplo, ustedes tienen varios profesores de terapia que tienen sus clínicas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una ficha para cada paciente, ¿no es eso? Ustedes tienen la ficha, entonces, ustedes hacen seguimiento también con el paciente. Si el paciente viene, creo que la mayoría de los problemas terapéuticos, ustedes tienen que hacer seguimiento, o sea, no es solamente voy una vez a tu clínica y yo ya mejoro, no creo que sea así. Entonces, si ustedes hacen seguimiento con el individuo o con la población varias veces, utilizando las mismas variables, ustedes están haciendo un estudio prospectivo, porque ustedes están siguiendo, ustedes están acompañando los pacientes, o sea, están acompañando la población. Esos datos ustedes están recolectando. Ya, vamos a ser más claro. Por ejemplo, Mateo, ¿está ahí, Mateo? Enríquez. Mateo no está, Mateo quiere huir. Entonces, me voy a aquí. Mateo Zambrano, tú mismo. Ya. Mateo, verás. Dígame. Tú ahorita eres terapeuta, tú eres profesional, chévere, maravilloso. Entonces, ahorita me voy a tu clínica, ¿de acuerdo? Supongamos que yo no sé palabras técnicas. Ahí yo te digo, la primera cosa que tú vas a preguntarme es, o sea, ¿qué sientes? ¿No? ¿Cuál es tu motivo de la consulta? Creo que es así que ustedes preguntan, ¿verdad? Ahí yo te digo, Se llama anamnesis, profe. ¿Tú me vas a decir eso? Yo que no sé nada al paciente. No, pero nosotros en palabras tenemos que técnicas se explicarle- llama anamnesis y explicarle lo que vamos a hacer. Pero dígame. Ya, perfecto, Nosotros como, o sea, se supone que nosotros tenemos que explicar al paciente todo lo que vamos a hacer. Sea la recopilación de datos, sea las técnicas que vamos a utilizar, qué vamos a hacer con la dolencia o la Calma, patología del Mateo, paciente. calma. Pero nosotros Calma, no. Mateo. Mateo, calma. Perdón, Déjame pero explicar. nosotros, bueno. Déjame explicar lo que siento para ver lo que tú vas a hacer conmigo, verás. Voy a decir Ya. realmente la verdad, lo que tengo, ¿ya? Voy a decir así, doctor, verás, estoy con dolor aquí en mi hombro,
cachas, aquí me duele toda esa parte. Esos 2 deditos también me duele full, justo esa partecita de acá. Me duele full, doctor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me va a decir, Mateo? ¿Qué me van a preguntar? O sea, primero sería como que desde hace cuánto le duele. Ya, pero si es que pregunta a mí, fue pues. obviamente por algún golpe. Por eso, desde hace cuánto es que tiene esa dolencia. O sea, desde hace cuánto Entonces, tiempo calma, le déjame duele. contestar. Calma, déjame contestar. Ya. Estamos aquí en tu consultorio. Chuta, doctor, me duele más desde cuando empezamos con el COVID en marzo, por ahí, doctor, me duele full mi codo. Ya, ¿qué más preguntas? Ya, entonces con eso, bueno, ahí nosotros ya vamos a ver si es que es un dolor agudo o un dolor crónico. Ya. Entonces, un dolor agudo es si es que obviamente fue hablo recién de semanas, máximo un mes, digamos. Y si es que es un dolor crónico, ya se supone que es un dolor de más de 2 meses, 3 meses. En mi caso, que es en marzo. Que es el que tiene, en su caso, que sería un dolor crónico. Ya. Ya, ¿y qué vas a hacer? Ya. Ahí sería primero hacer un examen visual para ver cómo está la piel, para ver si es que es una lesión muscular, si es que es una lesión nerviosa, o sea, si es que es una lesión nerviosa. Entonces, con eso, nosotros ya con el examen visual también procedemos a hacer el examen de palpación. Entonces, con el de palpación ya vamos a ver si es que es un dermatoma, o si es que es muscular, o si es que es un dolor óseo. Ya, perfecto, Mateo. Doctor, gracias por su intervención. Entonces, supongamos que tengo dolor muscular. No. Una sola consulta, ¿tú me ayudarías o tendría que ir varias veces en tu consultorio? No, sí sería varias veces, porque si es que ya ¿Varias nosotros, o sea, ya con una vez que va, ya empezamos a hacer las sesiones, bueno, empezaríamos como que a hacer la planificación de las sesiones, cuántas vamos a hacer, qué vamos a poner, si es que va a ser, o sea, qué equipos iríamos a utilizar y todas las técnicas que vamos a hacer. Entonces eso ya se va a realizar, depende de la sesión de la lesión que tenga, y nosotros programaríamos lo que son el número de sesiones para poder tratar. Ya, doctor, gracias por su intervención. Perfecta observación, Mateo. Felicitaciones. Entonces, bueno, chicos, el doctor dijo ahorita que en mi caso, dependiendo de si es muscular, si es lo que sea, él va a analizar cuántas sesiones yo voy a tener, ¿verdad? Supongamos que él me diga, verás, Paloma, tú vas a tener que venir 10, o sea, tú tienes 10 sesiones. O sea, que él va a cubrir 10 sesiones, porque soy pobre, ¿verdad? Entonces, va a cubrir 10 sesiones, después vamos a ver si necesitas más. Si el doctor me dice que yo necesito de 10 sesiones, obviamente eso es un seguimiento, ¿sí o no, chicos? Eso es un seguimiento. Sí. Ajá. Sí, seguimiento. Entonces, supongamos que el doctor Mateo, él está haciendo un estudio justamente sobre lesión muscular, lo que sea. Entonces, el Mateo, con su muestra, no solamente con individuo, yo, ya, con la muestra de 20 personas, 30 personas, lo que él está estudiando, él va a hacer un estudio prospectivo, porque el Mateo va a hacer un seguimiento en esta muestra. ¿Cacharon? Porque los datos de Mateo son datos primarios, porque él que va a recolectar datos, por ejemplo, va a tener la ficha de Paloma, va a tener la ficha del Carlos, va a tener la ficha de todos los pacientes para hacer el estudio, ya, de lo que él quiere estudiar. Ya, eso es un prospectivo porque Mateo va a realizar el trabajo. Ahora, supongamos que Mateo saca los datos de la historia clínica de otro investigador. O sea, profe, había un grupo de la profe, conoce a la Susana Arguello, ¿verdad? La profe. Ya, la Susana Arguello tiene una clínica y ella justo tiene datos sobre lesiones musculares que nosotros necesitamos. Entonces, si ustedes sacan los datos de las historias clínicas de la profe Susana Arguello, son datos secundarios, porque no fueron ustedes que recolectaron, fue la profe Susana Arguello, y la profe Susana Arguello no está en su investigación.
¿Por qué son datos secundarios? Porque fue ella que recolectó. Ella es la autora. No es la autora, verás. Si ustedes están proponiendo un estudio retrospectivo y la un sentimiento para que ustedes utilicen los datos, claro, sí. Ella solamente facilitó a ustedes los datos. Ya. ¿Entendiste? Entonces, ella que facilitó los datos. Esos son datos secundarios. Ahora, hablando en español, yo diría así básicamente, yo confío en mí. Cuando yo hablo, yo confío en mí, yo confío como yo saco los datos, obviamente como yo. Es lo mismo, por ejemplo, pasa mucho en nutrición humana. Muchísima nutrición. No sé si terapia pasa eso. Ustedes me digan, ¿ya? Cuando los chicos de nutrición quieren datos, por ejemplo, de glucosa, quieren datos sobre el peso y la talla, porque hay técnicas de medir el peso y la talla. No es, ahorita me voy a subir una balanza para sacar mi peso. El peso tiene que sacar en ayuna, mañana, todo eso. Porque ahorita yo ya comí, yo tengo popó, perdón. Yo tengo... Sí, profe, eso pasa. Acumulado en mi intestino grueso, entonces todo eso, ¿verdad? Entonces, gente, está grabando, ¿qué no me hago memes, ¿ya? Entonces, técnicas para medir las variables. Entonces, la cuestión es que los datos secundarios pueden haber sesgos de medición, porque quizás la persona no sacó tan bien como yo sé, como yo, por ejemplo. Si yo soy experta en medir lo que debo medir, yo confiaría en mí para yo misma sacar los datos primarios. Pero infelizmente, para mi población de estudio y para la pregunta de investigación, yo voy a necesitar de las historias clínicas, puede ser puede ser de un hospital, lo que sea. Entonces, fueron otras personas que recolectaron. ¿Ahorita entendieron la diferencia? Sí, ¿verdad? Ya, cualquier cosa pregunten. Sí. Ya, espera un ratito. Aquí es. Ya. Ahorita entrando en la parte transversal, mire aquí que ustedes buscaron el artículo transversal longitudinal. Un estudio transversal es aquel estudio que mide las variables una sola vez. Una sola vez. Por su naturaleza, voy hasta pasar lectura para ustedes. Déjenme anotar aquí. Pasar lectura de Gordis. Estudios transversales. Déjame anotar aquí, ¿ya? Voy a pasar una lectura para ustedes. ¿El de Gordis, profe? Sí, de Gordis. Voy a ver un ratito sí, la... Sí, yo tengo que ver el capítulo que habla de estudios transversales. Yo no tengo abierto aquí. Déjame ver aquí, déjame ver. Ay. Porque Carolina quiere todo ahorita. Ni me deja respirar. Déjame buscar aquí el libro de Gordis para ver el capítulo que ustedes van a leer, porque, chicos, esa cuestión del transversal es un problema a nivel mundial, creo yo, porque mucha gente se confunde con esto y piensa que un estudio transversal es analítico. No. Además de ese artículo de la revista, yo creo que ni debe tener, ¿cómo se llama? Ni debe tener, pues, factor de impacto. Porque una revista de buena calidad ya iba a negar ese artículo ahí. O no negar, pero por lo menos esa parte. Yo debería leer todo, pero no importa. Tenemos el capítulo 3, no es eso todavía. Transmisión de enfermedades todavía no les voy a dar. Estudio de cohorte, de riesgo. Espera un ratito, ¿dónde está la...? ¿Dónde está? Déjame ver si yo saco... Transversal. Transversal, calidad de vida. Espera un ratito, ¿ya? Estoy buscando aquí. Ese libro de Gordis es súper sencillito la lectura, me encanta. Verán, le voy a compartir aquí para que ustedes vean. Comparto Gordis Share. Sí está, profe. ¿Sí estaba? Ay, perdón, sí estaba, ¿verdad? No, sí está todavía compartiendo. Ay, perdón, ya. ¿Cuál es el número de la página? Verán, déjame ver el capítulo. 218 está en la página 218. 218. Sí.
Ya. Verán, aquí habla, la lectura para ustedes es esta. Estudios transversales o de prevalencia. Yo quiero que ustedes lean eso. Déjame poner aquí, página 218. Déjame ver. Ya. ¿Hasta dónde? Ya. Aquí también habla de estudios longitudinales, que voy a explicar también. Ya, terminen de leer este. Déjame ver qué capítulo es este. Déjame ver ratito para ver si... Es de corte y casos de controles todavía les voy a dar. No, todavía les voy a dar. Entonces, lea la página 218. Es el capítulo 10, profe. Estudios 16. Y ahí dice arriba en rosa. Sección 2. Perfecto. Pero lea, sí, aquí dice. Déjame abrir aquí. Aquí está. 278, lean sobre estudios transversales o de prevalencia. ¿De acuerdo? Porque es muy importante que ustedes entiendan que los estudios transversales son descriptivos y observacionales, como un estudio de prevalencia. Entonces, por favor, lean sobre esto para poder discutir. ¿De acuerdo? Ya. Déjame, ¿dónde está mi...? Ya. Sí, porque es PDF, perdón. Entonces, transversal, check, porque ya vamos a leer. Longitudinal. Los estudios longitudinales son aquellos estudios que ustedes van a hacer seguimiento. Normalmente los estudios longitudinales son estudios de intervención. Yo digo normalmente porque hay estudios observacionales como mi caso, por ejemplo. Yo actualmente, ustedes saben que estoy estudiando un doctorado, ¿verdad? De estadística, pero es de epidemiología clínica. Lo que yo estudio básicamente es factores predictores para la mortalidad de pacientes que están en la lista de espera para un riñón. Entonces yo trabajo en la cuestión de trasplantes de órganos acá en Ecuador, porque mi estudio es un estudio de cohorte retrospectivo. Vamos a analizar qué es un estudio de cohorte, pero longitudinal porque mi grupo es desde 2014 a 2019. Entonces, hay un seguimiento. Yo no lo hice ese seguimiento, obviamente, por eso que es retrospectivo. Son datos que recolecto de las bases de datos de los hospitales. Entonces, 2014 a 2019 es retrospectivo porque son datos secundarios. Yo no soy médica para recolectar información, ¿ya? ¿Por qué longitudinal? Porque tuvimos que hacer un seguimiento, tuvieron que hacer un seguimiento a cada paciente para ver que mientras que ellos estaban haciendo hemodiálisis para el trasplante, obviamente esperando un riñón, si ellos sufrieron de alguna otra comorbilidad, si aparecieron alguna infección o alguna otra enfermedad. ¿Cacharon? Entonces, un seguimiento que puedes hacer, y ese mi estudio es observacional, ¿ya? Normalmente los longitudinales son experimentales, ¿de acuerdo? ¿Está clara esa parte? Ya. Y los estudios longitudinales, como contestó el Dorian, son estudios analíticos. ¿Por qué en el artículo que escogieron el grupo, que no me acuerdo cuál fue el grupo de la Daniela, no sé, ellos pusieron transversal analítico? Venga conmigo porque ustedes van a sacar 10 ahorita, si hago un examen de conocimientos generales. Los estudios analíticos, como dijo el Dorian, son estudios de causa y efecto. Los estudios analíticos, que es de causa y efecto, debe hacer un seguimiento. Voy a poner un ejemplo tranquilo. Ustedes de terapia física, creo que comparado con mis chicos de nutrición, yo tengo que hacer un estudio para ver si es verdad mi hipótesis. Yo creo que ustedes de terapia física hacen más ejercicio físico que nutrición. No lo sé. Yo podría hacer una encuesta para ver cuántas personas hacen más ejercicio, no actividad física, ejercicio físico, gimnasio, ¿verdad? Se supone, ¿no? En los estándares internacionales, la persona que te va a hacer seguimiento en el gimnasio es un personal trainer, ¿verdad? Que estudió educación física, que hizo su especialización en esas cuestiones de
de ejercicio físico, no sé cómo se llaman esas cosas. Cuando yo voy, por ejemplo, yo ahorita voy a un gimnasio, ¿qué debía? Ustedes deben contestar esa pregunta. Llego ahorita, soy nueva, voy al gimnasio. ¿Qué debería hacer primero conmigo el personal trainer? ¿Qué debería hacer? Pesar para ver cuánto pesabas antes del entrenamiento y todo. Ok, él me va a medir el peso, ¿qué más va a medir? Debe medir, ¿qué más? Ah, chicos, ¿ustedes son de terapia física, la colina? Tiene que mirarle a hacer una consulta médica para ver si es que ella puede hacer, él o ella puede hacer una actividad física, porque no todos estamos dispuestos a hacerlo, porque nuestro corazón no está como que hábil para venir a hacer una descarga de esfuerzo. Ya, entonces debería pedir a mí una historia clínica en relación a si tengo algún riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque si él me pasa un ejercicio de alto impacto o de alta intensidad como el HIIT o el CrossFit o lo que sea, si me pasa algo o mismo, por ejemplo, mi rodilla, no sé cómo se mide esa cuestión del impacto de la rodilla, ustedes deben saber mejor que yo, también debería hacer un análisis, ¿verdad? Antes que yo haga ese ejercicio físico, creo que es eso. Y también no solamente el peso, Nicole, o sea, la cuestión de la composición corporal, por ejemplo, creo que, por lo que yo me acuerdo en Brasil, porque aquí en Ecuador, por lo que yo me acuerdo, no hay esta carrera de educación física. En Brasil, para abrir un gimnasio, el instructor o personal trainer, lo que sea, debe ser un educador físico, debe estudiar esta carrera, ¿ya? Entonces, en Brasil, no voy a hablar en Brasil completo, no voy a hablar de mi experiencia. La primera cosa, pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es aumentar la masa muscular? Si yo quiero disminuir las medidas, ¿cuál es mi objetivo? Ahí yo voy a decir así, verás, señor, por ejemplo, Juan Carlos, verás, Juan Carlos, yo realmente quiero bajar mi masa grasa, yo estoy con una celulitis acá, estoy con unas gorduritas acá, mira, cuando hago así, y no sé qué, yo quiero bajar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Medir mi composición corporal para ver el porcentaje de grasa que tengo, de masa magra, y ahí el Juan Carlos va a decir cuál es la mejor, o sea, el programa de ejercicio físico que va a ser mejor para mí, ¿no? El más idóneo. Si yo tengo que ir todos los días, 3 veces a la semana, la duración del programa de ejercicio físico. Pues supongamos que el Juan Carlos me dice, verás, Paloma, tú harás esos exámenes aparte para ver si tú tienes algún problema cardiovascular. Perdón. Voy a medir toda la cuestión de la composición corporal y vamos a analizarlo. Y también en el gimnasio debería haber un nutricionista, obviamente un nutricionista deportivo, para también acompañarme con una dieta equilibrada, en fin. Entonces, ahí yo regreso a otra vez al gimnasio del Juan Carlos, muestro todos mis documentos, él ve que no tengo ningún problema de riesgo cardiovascular, que tengo un poco aumentado mis triglicéridos, el colesterol ahí, un poquito allá elevado, etc. Y Juan Carlos me dice, verás, Paloma, la primera cosa que vamos a hacer será ejercicio cardiometabólicos, no sé. Vamos a trabajar, si tú tienes tiempo, 3 veces a la semana, 45 minutos de esos ejercicios. Ahí Juan Carlos me explica, ¿no? Vamos a hacer 20 minutos ¿cómo es? De bicicleta, no sé cómo se llama, elíptico. Vamos a hacer no sé qué para los brazos, en fin. El Juan Carlos me va a explicar todo. Y en 15 días yo voy a medir todo otra vez. Y vamos analizando su evolución durante 3 meses. El programa va a durar 3 meses para usted. Ya, perfecto, el profe Juan Carlos me explicó. Entonces, el Juan Carlos, él me está haciendo un estudio de un seguimiento. Ahí la pregunta, si fuera una investigación de Juan Carlos, ¿cuál sería la pregunta? El programa de ejercicio que el Juan Carlos recomendó a la muestra son personas con las mismas características mías, ¿ya? La muestra fue efectiva. Ya, alguien me escribió, profe, entró en llamada, ok, no importa. Está grabando también. Entonces, ahí el Juan Carlos hace seguimiento, hace todos los cálculos, todo esto. ¿Por qué es analítico y no es descriptivo? ¿Por qué no es transversal? Porque el Juan Carlos quiere saber si está haciendo una investigación, si realmente ese programa de entrenamiento que él creó, no sé, que él inventó, lo que sea,
realmente en 3 meses yo voy a lograr los objetivos, o sea, no solamente yo, la muestra va a lograr esos objetivos de bajar 20% de la masa grasa, que voy a aumentar 30% de la masa muscular, etcétera, ¿no? Entonces, es analítico, ¿por qué? Porque la variable independiente es el programa de ejercicios. Esa es la variable independiente. Tanto el programa de ejercicios cuanto la dieta que me pasará la nutricionista. Porque es una ley de Pareto, no sé si ustedes la escucharon, 80-20, ¿no? 80 nutrición, 20 ejercicio físico. Siempre pienso en la ley de Pareto, 80-20. Y en 3 meses de todos los cálculos que hizo el profe Juan Carlos, va a analizar si realmente hubo efectividad. ¿Cacharon? Ahí viene la parte estadística, que eso hablamos en otro momento de la clase. Eso es analítico, chicos, porque las variables dependientes es bajar la masa grasa, aumentar la masa muscular, por ende disminuir las medidas, porque el objetivo de la población del estudio del Juan Carlos es disminuir las medidas lo más rápido posible, sin embargo, que sea sano. No es tomar un milkshake de Herbalife, esas cosas, hacer crossfit como loca, después me muero, ahí yo engordo otra vez, ahí tengo problemas psicológicos, enfim. Todo controladito, Juan Carlos como profe. Entonces, eso es seguimiento y analizar si realmente el programa que hizo Juan Carlos fue efectivo. Entonces, es analítico. No se puede ser transversal eso. Porque si fuera transversal, Juan Carlos me diría solo una vez. Y eso no es el objetivo. ¿Entendieron la idea? ¿Sí o no? Hablen conmigo, chicos, hablen conmigo, porque eso es grave, ¿sí o no? Voy a parar de compartir para ver sus caritas. Espera un ratito. What the hell? ¿Qué es eso? Ah, no. Grabando. Estamos grabando hace 1 hora y media. Ok. ¿Ustedes comprendieron la magnitud del problema? Entonces, verán, chicos, ustedes, again, otra vez, van a buscar, porque, por ejemplo, el artículo del grupo de Daniela Enríquez, un pequeño error, ¿ya? Y ahorita ustedes, no ahorita conmigo, ¿ya? Van a analizar sus artículos otra vez y mire el diseño. Mismo que tenga algún error, ahí podríamos discutir. Primero, lo que deben hacer es la lectura de Gordis, porque Gordis ustedes ya tienen de la página 218 sobre transversal. Sería bueno dar una pequeña leída sobre longitudinal también. Hay una parte de longitudinal. A partir de esto, yo quiero que ustedes lean sus artículos otra vez, mismo que esté algún, por ejemplo, el trabajo de la Daniela que decía transversal analítico. Yo quiero del grupo de Daniela, si los resultados fueron analíticos o fueron transversales. Para la próxima semana, para no cansar a ustedes, que ustedes tienen muchas actividades, para la próxima semana, nosotros analizar esos artículos, vamos a analizar el diseño, vamos a leer el diseño, vamos a leer los resultados para ver si tiene congruencia. ¿Cacharon? Bueno, sí, profe. Ok, dime. Profe, nosotros solo es estudio transversal, nos dice. Sí, pero como ahorita hablé sobre longitudinal, yo quiero que ustedes también lean sobre longitudinal. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, lean el libro de Gordis, es súper sencillo de leer. Hay uno mejor que es de Rothman, pero por lo que yo he entendido no en español. Pero no me estreso con eso porque yo quiero que ustedes entiendan los diferentes tipos de estudio para cuando yo ya cache que ustedes ya entendieron el contexto para entrar con la vigilancia epidemiológica. Ahí vamos a hablar de zoonosis, ahí vamos a hablar sobre cuestiones de salud pública. Podemos poner ejemplos a nivel nacional, que es importante porque una cosa que hace Estados Unidos, ¿verdad? Otra cosa son nuestras políticas públicas. Entonces, antes de entrar en esto, tenemos que entender los estudios. Porque, por ejemplo, chicos, supongamos, voy a poner un ejemplo aquí. Yo hablé a ustedes sobre ensayos clínicos, no me acuerdo.
No. ¿Eso? No. Entonces, voy a hacer otra actividad. Voy a hacer con ustedes otra actividad. Perdón, chicos. Como tenemos 3 horas de clase, ustedes necesitan hacer... Alguien me está escribiendo, me está amenazando, déjame ver. Sí, profe. Okay. Voy a hacer esa actividad con ustedes, mejor. Verán, déjame anotar aquí. Actividad de los chicos de epidemiología. Experimentos. Chicos, yo no me acuerdo cuántos grupos tenemos de epidemiología. Ustedes me pasaron por WhatsApp. Sí, lo tenemos en un... ¿Cuántos grupos tenemos, se acuerdan? ¿Son 4 o 5? Déjame ver aquí. Epidemiología. Jajaja. No. Sí. Tenemos grupo 3, grupo... Calma. Es que estoy confundido ustedes con los demás. Chicos, yo tengo 7 grupos, entonces... El grupo 1, ¿qué es grupo 1? Grupo 1 es de Vanessa. Grupo 2 es de Alexis. Grupo 3 es de Vivian. Tenemos grupo 4. Grupo 4 es de Karen. Tenemos 4 grupos. ¿Cuál es el grupo que tiene menos estudiantes? Déjame ver. El 4, profe, tiene menos estudiantes. El 4, déjame ver. Déjame tocar aquí el grupo 4. Espera. Es Karen. Es solamente Karen y Pamela. Ya. Verán. Voy ahorita dividir. Entonces, 4. Después viene quién. Grupo 3, ¿cuántos hay? Hay un montón. Grupo 3, grupo 2. Grupo 2. Déjame ver grupo 2. ¿Dónde está grupo 2? Déjame ver si grupo 2 tiene bastante también. Grupo 2. Alexis. Aquí no me parece. Más o menos, ok. Grupo 1. Ya caché. Déjame... no es Gordis. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ¿verdad? Diapositiva no el PDF, perdón. Verás, las chicas del grupo de la Pamela, que tiene 2 personas, anoten ahí. Va a hablar de pre-experimentos, ¿ya? Voy a explicar lo que tienen que hacer. El grupo número 2 va a hablar de... ¿Cuál es el grupo que tiene 8 personas? Creo que es el grupo 3, ¿verdad? Calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ese grupo cuál es? ¿De la Julissa? Julissa, no sé. Julissa es el grupo 1. Verás, Julissa, el grupo 1 de la Julissa, Vanessa, Juan, ponga ahí ensayos clínicos. Anoten ahí. El grupo del... Vivian Codoria, 1, 2, 3. El grupo de la Vivian, Josen y Luisa Costa, que es el grupo número... 3, profe. 3. Anoten ahí, experimentos puros, anoten. Experimentos puros. ¿Cuál es el grupo que me falta? El 1. Me falta el grupo 1. Que es de la... No, profe, el grupo 1 dijo ensayos clínicos. El 2. 2, profe. Alexis, Cabezas, Josué Vaca. Ya, entonces el grupo 2 va a hablar de caos experimentos. Ya, voy a explicar lo que tienen que hacer. ¿Qué fecha es hoy? 7. Un ratito, 7, 12, 18 ya. 18 septiembre. Ya verán. ¿Qué deben hacer ustedes? Ustedes en grupo, ustedes en grupo, ¿qué van a hacer? Olviden eso aquí 5 minutos porque eso era la parte presencial, eso no existe. Ustedes van a hacer un video, no un video para mí. Ustedes van a hacer una grabación con alguien de su familia, con sus familiares, con su perro, con su gato, lo que tengan en la casa. Ustedes van a explicar a esas personas. Por ejemplo, ¿qué es un estudio pre-experimentos? ¿Qué es un estudio de caos experimentos? ¿Qué son experimentos puros y qué es ensayo clínico? ¿Ya? Ustedes van a explicar la definición y ustedes van a buscar un artículo, ya puede ser en inglés, lo que sea, y va a explicar el artículo a esta población. Por ejemplo,
Sí, soy del grupo de experimentos puros. Ahí, supongamos que es Carolina, Daniela, Nicole, Alexis, Juan Carlos y yo. Somos los 6 que vamos a hablar de experimentos puros. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ustedes ahorita tienen que ser como youtubers. Ustedes primero van a buscar la información, ¿no? Van a buscar la información, van a buscar el artículo, vamos a discutir un poquito del artículo, marcamos una reunión. Y por ejemplo, yo voy a estar encargada de hacer el guión. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la primera parte, que es la definición, voy a hablar yo. No olviden, siempre presentándose. Por ejemplo, estimados, o sea, buenas tardes, familia, lo que sea. Nosotros somos del grupo 1 de la Cátedra de Epidemiología y vamos a hablar hoy sobre estudios de experimentos puros. El grupo está conformado por Carolina Orellana, Daniela Enríquez, Alexis Cabezas, Juan Carlos Aguas, Nicole Casar y mi persona Paloma Lima. Despacito, alto, porque a veces, claro, no tenemos buenas cámaras, ¿verdad? Entonces yo quiero escuchar esto. Y ahí explico. Un experimento puro, no voy a explicar ahorita, ¿no? Tiene tales características, bla, 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 bla. Ahorita sigue mi compañera Aureliana. Entonces, la Carolina Aureliana habla sobre las cuestiones de aleatorización, etc. Ahí la Carolina habla. Ahorita va a seguir mi compañera Daniela Enríquez. Entonces, yo voy a saber quién va a hablar qué, ¿entiende? Y claro, yo estoy encargada de hacer el guión, dividir a ustedes. Estoy dando solamente un ejemplo. Carolina está encargada de editar el video, porque Carolina sabe editar videos. Entonces, cuando termina cada uno su parte, Carolina hace la edición del video. Yo tuve estudiantes que en la primera diapositiva puso los nombres para que yo vea. Cuidado con musiquitas, que a veces las musiquitas medio que complica cuando ustedes están hablando. De fondo. Las musiquitas de fondo, exacto. Cuidado también con la forma que ustedes van a grabar. Ustedes tienen que subir 2 archivos en Eleva que voy a abrir. El PowerPoint, mismo que yo no vea en el video, si ustedes están mostrando PowerPoint o están mostrando una cartulina, lo que sea que ustedes van a mostrar, pero yo quiero el PowerPoint y quiero el video. Máximo 15 minutos del video. Como Eleva es nuevo, yo no sé si Eleva puede, no sé el peso del video. Pero, por ejemplo, el semestre pasado, los estudiantes que no lograron subir el video en Eleva, subieron en YouTube y en el link pusieron en PowerPoint y me pusieron un comentario. Profe, el link del video está en PowerPoint porque estaba pesado y no logramos subir, daba error. Entonces, tranquilamente, yo abrí el PowerPoint, miraba, cuidado con mucho texto ya, porque el PowerPoint tiene que ser bonito. Ahí tiene que poner la fuente para que yo vea cuál fue el artículo que ustedes leyeron, obviamente. Y ahí yo miro el video y voy a analizar su creatividad. Por ejemplo, había un grupo de estudiantes que era de nutrición, por lo que me acuerdo. Y ese grupo nadie sabía editar, nadie. O sea, mismo que busquen YouTube cómo editar, ellos hicieron algo distinto que a mí me pareció súper interesante. Déjame parar de compartir porque me gusta mirar a ustedes. Ellos hicieron como si fuera un congreso, por ejemplo. Supongamos que yo estoy en el grupo de Josué Vaca, que no estoy viendo Josué, Karen, Luis Alejandro y David. Entonces estoy en el grupo. Entonces vamos a hacer la grabación en el Zoom mismo. Entonces yo voy a decir así, otra vez, ¿no? Estimados participantes, estamos aquí en el primer Congreso Internacional sobre terapia física y vamos a hablar un poco sobre experimentos puros. Estamos aquí con Josué Vaca de Colombia, no estoy inventando ya, que es internacional, ¿verdad? Josué Vaca de Colombia, Karen de Venezuela, Nicole de Estados Unidos, Paloma Lima, Brasil. Cada uno de nosotros vamos a tener como 3 minutos de intervención. Estoy hablando como si fuera un congreso, ¿ya? Y aquí en el Zoom. Vamos a tener 3 minutos de intervención. Yo haré preguntas a los integrantes y empecemos. Nicole Casar, muchas gracias por su participación en ese congreso. Quisiéramos saber qué son estudios de experimentos puros.
Aí Nicole vai dizer, ah, déjame compartilhar com você, Paloma, seria muito interessante compartilhar. Aí Nicole pode pôr uma infografia. Vocês podem fazer infografias tanto em PowerPoint ou quanto em Canvas. Me encanta el Canvas para hacer infografias. O sea, ustedes tienen que ser creativos. Y yo solo... Dime, Carolina. Podemos hacer como estamos haciendo ahorita, por ejemplo, usted es la que nos guía a nosotros. Por ejemplo, podemos hacer como en su video, cuando nos envían los videos grabados de la clase, ahí salimos toditos. Entonces podemos grabar nuestro tema y opinar y así, porque me imagino que está más... Claro, es más fácil porque no es necesario editar el video, ¿verdad? Claro, es porque depende mucho de cada grupo, porque hay grupos que yo tuve, por ejemplo, no utilizaron PowerPoint, a pesar que subieron el PowerPoint, ellos querían trabajar con cartulina, porque, por ejemplo, yo tenía una chica que era de Otavalo, ¿ya? Y ella me dice, profe, yo puedo utilizar cartulina porque yo vivo con mis abuelos y ellos no van a entender mucho si yo pongo una computadora. Entonces yo quiero trabajar con cartulina y voy a hacer dibujos. Entonces, perfecto. Entonces, en el video que alguien estaba grabando, yo vi a sus abuelos sentados en el sofá y ella con la cartulina explicando a los abuelos. A mí me pareció súper lindo porque los abuelos, a pesar que eran tipo actores, y ellos hacían preguntas. Entonces, los abuelos tenían las preguntas escritas y preguntaban, ¿y qué es esto? ¿Y qué es? O sea, tipo, medio que haciendo chévere la dinámica. Otra cosa también que a mí no me gustó. Había otro grupo que tenía todos los familiares en el sofá y el tío ve estaba en celular así. El chico hablando y el tío en celular. Ahí yo saqué puntos. Yo dije, su tío estaba en celular porque estaba aburrido. Pero, profe, ¿no? Gravaron con el tío en el celular, entonces saqué décimas. Claro que me mataron, me pegaron todo virtualmente, pero una grabación en celular tampoco, ¿no? Había otra chica que vivía, que no era de Pichincha, era de otra provincia, no sé, Los Ríos, no sé, y ella vivía sola. Entonces, profe, ¿cómo yo hago si todos mis compañeros van a exponer con sus familiares y yo no tengo nada? Y yo dije, ¿tienes muñecos? O sea, ¿tienes muñecos? Sí tengo. Ponga unos muñequitos en el sofá y hable con ellos, o sea, como si fuera. Entonces, ese grupo explicó sobre ensayo clínico. Ah, sí me acuerdo, sobre ensayo clínico. Entonces, ella hablaba una parte sobre de la fase 2, creo que era la fase 2, no me acuerdo, o la fase 3, no me acuerdo muy bien. Yo solo sé que murieron 3 individuos. Entonces, ella sacaba 3 muñequitos porque los 3 murieron. Entonces, fue súper chévere, así, fue súper interesante. La otra chica que también vivía sola tenía un perrito. Por suerte, el perrito quedaba así, mirando la cara de ella, no entendía nada. Entonces, ella puso el perrito así en la cama, ella hablaba con él, verás, creo que se llamaba Duncan, alguna cosa así, Duncan, verás, que experimento y no sé qué, el perrito no entendía nada, pero es la forma de compartir, porque una cosa es que ustedes estudien, lean y hagan la tarea, otra cosa es ustedes verbalizar lo que hay que decir. Mismo que sea en el espejo, esa cuestión del coaching, PNL, lo que sea, que soy maravillosa, que soy no sé qué, si bla, 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 que es en el espejo que ustedes hablan, es lo mismo. Yo que quiero es que ustedes, si pueden hacer con los familiares fresco, si quieren hacer el estilo congreso, no hay ningún problema, porque ustedes van a tener un guión. Yo me acuerdo de un grupo que hicieron ese estilo congreso, me dijeron que repitieron la grabación 3 veces, porque la otra chica empezó a sonreír, que la otra se cagaba de la risa, entonces se fregó el video, tuvieron que hacer y terminaron 2 de la mañana para entregarme. La fecha máxima de entregar el video es hasta 18 de septiembre. O sea, ustedes tienen un montón de tiempo para buscar información. Si tienen alguna duda, pueden hablar conmigo, obviamente, hasta 18 de septiembre. Claro que va a hablar de tal cosa, el grupo 2. Y yo, después del video, cuando yo califique, bla, 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 voy a hacer la retroalimentación y voy a explicar cada tipo de experimentos porque ustedes no van a saber, ¿no? Quien habló de ensayo clínico no va a saber qué es un preexperimento. Entonces, yo voy a hacer un resumen y voy a explicar a ustedes todo para que todos sepan todo. Dime, Carolina. Profe,
Le quería preguntar si podemos preguntarle a ustedes si vamos bien, Claro. si de esto se trata. Sí. Claro, obvio, claro, claro. Eu quero o vídeo mais perfeito possível para ver hasta onde vai a sua criatividade. Claro, ustedes pueden explicarme, profe, queremos hacer así, asado, cocinado, pero no salgan de la casa, obviamente. No, 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 no. Entonces, pueden pensar entre ustedes en grupo, pueden escribirme por interno o mismo en el chat del grupo. Profe, vamos hacer estilo congresso, profe, vou utilizar cartolina, profe, realmente vou utilizar la compu con mis padres, profe, vou hablar con mi gato, lo que sea. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes puedan explicar bien, que yo tenga sus PowerPoints, obviamente, bien hechos, mismo que ustedes utilizan otras técnicas. Yo quiero el PowerPoint bien hecho para que yo vea el artículo también y el video. ¿Está claro eso, chicos? ¿Toditos? Profe, una pregunta. O Dime, sea, Nicole. todos tenemos que exponer a nuestros familiares todo, no solo nuestra parte, sino todo, ¿verdad? No, no, no. Ustedes, por ejemplo, tú, Nicole, tú no vas a hablar todo de experimentos puros, no es todo. Tú vas a hablar solo tu parte, porque son solamente 15 minutos, ¿cachas? Entonces, ustedes deben dividirse qué habla qué. Y ahí, si ustedes van a hacer videos, ahí tienen que poner bien bonito ¿cómo es? La edición. El orden. El orden para que yo entienda. Entonces, ahí ustedes tienen que hacer esa técnica, ¿ya? Por ejemplo, había unos chicos que decían así, tú, Nicole, hablaba primero, tú decías que era del grupo 3, de epidemiología, etcétera. Ahí tú no hablabas nada más al principio. Ahí venía, ahí ponía un PowerPoint y decía, Carolina Orellana hablará sobre la definición. Y al final, tú, Nicole, que hiciste la presentación, tú das una conclusión. Entonces, para terminar esta exposición, queremos aclarar que el objetivo de los preexperimentos es tal, tal, tal. Porque primero tú te presentaste, solamente hiciste la presentación, pero al final tú regresas para dar una conclusión general en el video. ¿Cachaste, Nicole? Hay varios chicos, hay varias formas. Dime. Sí, caché, gracias. Ya. Profe, Dime, hoy. En su, ¿cómo es? En su diapo tenía como que definición y ejemplos. ¿Los ejemplos te ponemos o sí? El ejemplo es el artículo que ustedes van a buscar. Ah, el ejemplo. Ese es el ejemplo. El artículo. Puede ser, aquí dependiendo, por ejemplo, el preexperimentos es súper básico. Entonces, por ejemplo, las chicas de preexperimento, ellas quieren poner 2 ejemplos. No hay ningún problema de buscar 2 ejemplos, siempre y cuando el video sea máximo 15 minutos. Y el mínimo 10. Ensayo clínico y experimentos puros son 2 grupos que va a ser un poquito más pesado. Por eso que puse para las personas que tienen más integrantes. Y yo puedo decir, un ensayo clínico es un experimento puro, pero el ensayo clínico básicamente trabaja bastante con la eficacia y eficiencia de medicamentos, suplementos, vacunas, etc. Y yo justo hablé con los chicos también de epidemiología de otro grupo, si los chicos de ensayo clínico, si ellos quieren trabajar con la vacuna del COVID, de la vacuna rusa, porque los de Rusia saltaron algunas fases. Entonces, si ustedes también quieren trabajar con esa cuestión de crítica, o sea, profe, verás, ellos hicieron así, asado cocinado, el ensayo clínico es así, pero con el ejemplo de la vacuna rusa, de acuerdo con lo que está transparente, ya no hay ningún artículo, pero ellos saltaron la fase 2 y 3. Y nosotros, de acuerdo con nuestra lectura, nosotros entendemos que la fase 2 es importante por tal factor y la fase 3 es importante por tal factor. También puede tener ejemplos actuales. Entonces sería chévere también, porque si estamos exponiendo a nuestros papás, a nuestros abuelos, sería bueno tener esos ejemplos interesantes sobre lo que estamos pasando. Entonces hay un montón de artículos sobre COVID, chicos. Entonces, si ustedes encuentran artículos de preexperimentos de COVID, también de su área, si ustedes quieren hablar de su área, no hay ningún problema. También es importante hablar un poco de esta era COVID para que ustedes también entiendan los tipos de estudios en relación a lo que están haciendo. Claro que la mayoría de los estudios está en inglés, entonces si ustedes logran leer inglés, no hay ningún problema, sería súper chévere. Pero claro, no se le van a poner en español tranquilamente, si van a poner a sus papás, lo que sea. ¿Ya? ¿Está claro, chicos, hasta el momento? Porque ya son 2 horas de grabación. Yo no hice ningún break. Sí, profe.
Ya, verán, entonces por hoy, déjame terminar de grabar.